amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Lina Medina, una mujer que ha puesto a prueba la mano sanadora de Dios a través de los 8 remedios naturales. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Lina Medina es tercera generación de adventista y en su adolescencia se apartó de la iglesia. A sus 30 años su padre falleció y esa situación tan dolorosa la llevó a volver hacia Jesús. Al año siguiente vio que necesitaba más de Dios, por lo que retomó sus creencias por completo. También se casó y fue implementando pequeños cambios en su alimentación. Al volver a la iglesia comenzó a tomar cargos dentro de ella. Fue directora y maestra de la escuela sabática. Tiene una pasión tan grande por predicar de la palabra de Dios que incluso escribió un libro sobre el santuario. Además, escribió un segundo libro en base a su experiencia. Allí cuenta su historia de vida junto a la de su esposo, a quien le descubrieron cáncer y metástasis en los pulmones. Tras muchas citas médicas le dieron de 2 a 4 años de vida porque ya no había nada que la ciencia pudiera hacer. Ellos solo podían confiar en Dios. Ambos cambiaron su alimentación por completo, siguiendo tratamientos naturales. Ya han pasado 10 años y su esposo se encuentra muy bien. Dios ha traído una gran bendición sobre ellos. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Lina Medina. Ella es chilena, ha escrito 2 libros y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Lina, bienvenida, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocerte, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme a este hermoso programa. Nosotros felices de tenerte y del privilegio de conocer tu historia y de que nuestros amigos también puedan conocerte y de cómo Dios siempre ha estado al control en tu vida. Querida Lina, cuéntanos un poco dónde vives actualmente, cómo se llama tu esposo, a qué te dedicas, queremos conocerte. Bueno, yo vivo en la ciudad de Los Ángeles, al sur de Chile, y me dedico a las labores del campo, las labores del hogar, y mi esposo se llama Héctor Kisteman. Genial. ¿Cuántos años llevan de matrimonio, querida Lina? 27 años estamos pronto por cumplir. Wow, una bendición y una bendición también de que vivas en el campo y de que trabajes en ese ambiente que es maravilloso. Es una Sí. paz también inigualable y una bendición y ese regalo que Dios les permite vivir. Querida Lina, ¿y en la iglesia te gusta algún ministerio en particular? Sí, por 10 años fui directora del voluntariado hospitalario, Damas de Rosado, una labor que me ha enseñado, pero muchas cosas, fue muy bonito, muy bueno para mi vida. Y también me gusta mucho ser maestra de escuela sabática, que también he sido por varios años, y también he realizado la labor de directora de escuela sabática. Así que son cosas que me gustan mucho. Y predicar, Genial. que es una de las cosas que me gusta también. Wow, qué lindo, tus dones, tus talentos al Señor de la escuela sabática, dirigiendo la escuela sabática, predicando también. Y un punto que me gusta mucho y que hablamos detrás de cámaras es el ministerio de las Damas de Rosado, una labor increíble, loable, todas con su uniforme, de ir a visitar a los enfermos, de escucharlos también. Ellos a veces solo necesitan alguien que los acompañe, no más. Ellos solo quieren hablar y que los escuchen, y esa linda labor que realiza el Ministerio de las Damas de Rosado me parece demasiado hermoso y te felicito también por entregar tus dones, tus talentos. Estuviste muchos años ahí sirviendo en esa área maravillosa, así que aprovecho para dar reconocimiento a ese ministerio tan hermoso de la iglesia como es las Damas de Rosado. De hecho, cuando teníamos el programa En la Ruta del Evangelio,
aquí en la TV Nuevo Tiempo hicimos un episodio, nuestros amigos pueden verlo en YouTube, de las Damas de Rosado. En el norte son las Damas de Damasco, pero cumplen el mismo propósito de visitar en los hospitales, de cuidar a pacientes con cuidados paliativos, van hasta sus hogares, así que es un ministerio maravilloso, así que aproveché el espacio para mencionarlos, agradecerles y agradecerte también a ti, querida Lina. Gracias. Quiero ir a hablar un poco de tu niñez. Sé que creciste en un ambiente cristiano, adventista, sin embargo estuviste 12 años fuera de la iglesia. ¿Cómo fue ese tiempo para ti y qué recuerdas en general de esa adolescencia que viviste? Sí, la verdad, crecí en un hogar adventista, en un hogar cristiano, pero por esas cosas de la vida, uno que no entiende la inmadurez de la juventud, salí de la iglesia y estuve 12 años fuera. Y el Señor me llamó de vuelta a sus brazos, podríamos decir, de una manera no grata para mí, pero el Señor utilizó eso malo que ocurrió en mi vida para poder volver a Él, Voy a que hacer fue la una muerte de pausa, mi querida padre. Lina. Perdón Sí. la pregunta, pero sirve de ejemplo para otras personas o de pronto nosotros no cometer el mismo error, no lo sé. Pero ¿qué fue lo que te llevó a alejarte de la iglesia? Yo diría que a pesar de haber nacido dentro de la iglesia, yo no tenía una relación con Dios. A veces los padres creen que porque sus hijos van a la iglesia están bien, tienen una relación con Dios, pero eso no siempre ocurre. Uno puede ir, especialmente si lo llevan desde niño, uno puede ir. No digo que todos los casos sean iguales, pero puede ocurrir. Uno va a la iglesia todos los sábados, está en actividades, pero no tiene una relación con Dios. Entonces, pasa cualquier cosa en tu vida y es fácil salir. Es fácil porque uno no tiene esa relación. Puede orar, pero no hay un conocimiento estrecho, una relación estrecha con el Señor. Y eso es lo que te lleva a salir de la iglesia con facilidad, podríamos decir, de tomar esa decisión. Porque si yo hubiese conocido al Señor como lo conozco ahora, nunca me habría salido. Nunca me habría ido de la iglesia, pero son etapas que quizás uno tiene que vivir o decisiones que Etapas. uno toma, malas decisiones. Qué sabias tus palabras, querida Lina. Yo lo denomino más como una inmadurez espiritual. Tú ahora tienes una Exacto. madurez espiritual, un conocimiento, y es muy cierto lo que dices. Muchas veces cuando se nace en un hogar cristiano, adventista, desde pequeño, no en todos los casos, por supuesto, puede ser que la relación personal, porque la relación es personal, no la relación familiar con el Señor, sino una relación personal es súper vital, importante, la oración, el estudio de la Biblia, probar a Dios, clamarle a Él, tener esa relación personal con el Señor es muy importante y me gusta mucho lo que mencionaste. Y lo más lindo de todo es el llamado de Dios, cuando te invita de regreso a casa. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Cuando tú tenías 30 años, lamentablemente murió tu papito. Cuéntanos qué fue lo que sucedió y cómo se dio ese proceso de volver al hogar, de volver a los brazos abiertos a la familia que te estaba esperando y que tu papito se va a llevar una gran sorpresa en el cielo cuando se den ese abrazo. Sí, eso es muy cierto y es lo que me llena de esperanza también para cuando llegue ese momento, porque realmente es algo que me anima a seguir adelante. Por supuesto también mi relación con Jesús, pero ese anhelo de poder reencontrarme con mi padre es algo que me llena de esperanza. ¿Qué seríamos de los seres humanos sin una esperanza así? Y claro, cuando mi padre se enferma, yo nunca quise aceptar que mi papá se iba a morir, nunca, aunque el doctor me lo dijo, pero yo no lo quise aceptar nunca. Y, y cuando él murió fue algo muy desastroso para mí, fue como, no sé, como un terremoto grado 10 que hubo en mi vida, porque realmente fue algo muy, muy
aplastante para mí. Habían cosas que yo no entendía del Señor porque yo decía, Señor, si Él es un hombre que te sirve, que predica, un hombre misionero, que trabaja. Mi padre tenía 68 años. Joven. Entonces, y cuando veía un borracho en la calle, yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que mi padre muriera y este hombre está ahí tirado? No le sirve a nadie, decía yo. Entonces no podía entenderlo. Pero realmente después, con el tiempo, me di cuenta que fue la muerte de mi padre la que me llevó nuevamente a Jesús. Amén. Porque la necesidad de él, la necesidad de encontrarme con mi padre, me hizo volver a Jesús. Fui entendiendo, comprendiendo muchas cosas, fui madurando espiritualmente y, y la misma actitud de mi papá, yo creo que también fue lo que me hizo recapacitar en mi vida, porque cuando yo estuve fuera de la iglesia, mi papá nunca nunca me criticó, nunca me juzgó, nada. Simplemente él me decía, hija, usted puede ser rebelde conmigo, con su mamá, con el mundo entero, pero no sea rebelde con Dios, con él nunca. Es increíble cómo Dios, ante una situación tan dura, tu papito falleció por un cáncer gástrico, Sí, ante una enfermedad, Dios utiliza cualquier cosa para llamar nuestra atención. No es que Él haya ocasionado la muerte de tu papito. Vivimos en este mundo lleno de pecado, de dolor, pero Él tiene su promesa. Está preparando ese lugar donde ya no habrá más muerte, más llanto, más dolor, más enfermedad. Él lo promete, así lo cumplirá. Pero el enemigo le encanta molestarnos, le encanta estar alrededor ocasionando desastres, la enfermedad y demás. Sin embargo, estuvo esta situación de tu papito que me imagino en el momento no lo entendiste, pero de a poco te trajo a los pies de Jesús, a los pies del Salvador, y es el motivo por el cual hoy estás donde estás. Dios te ha dado la oportunidad sí, de que escribas 2 libros, más adelante vamos a conversar al respecto, pero toda la honra y la gloria para Dios, porque cualquier momento, cualquier situación que estemos viviendo, para los hijos de Dios será una bendición, porque estamos guiados de su mano, aferrados a Él. No importa la tempestad, no importa la tormenta, lo ideal es permanecer firmes en su obra, de su mano, en sus pasos, haciendo su voluntad. Un momento muy duro para ti, otro momento duro, querida Lina. 2012, le descubren cáncer a tu esposo, cáncer de próstata, y tu mamita en Chile también está pasando por una situación. Cuéntanos en detalle qué fue lo que sucedió. Bueno, mi madre tenía una cirrosis hepática no alcohólica, porque ella durante muchos años ya tuvo problemas al hígado. Y, y en ese año mi esposo viaja a Estados Unidos porque él es ciudadano americano, tiene su familia allá, sus hijos, sus hermanos, entonces viaja y visita al médico, porque tenía unos problemas de salud acá que no habían podido detectarlo bien. Entonces visita al médico y ahí le descubren que tiene cáncer de próstata con metástasis en los pulmones. Es un cáncer grado 4 en que ya los médicos le dicen que no le pueden hacer ni quimioterapia ni radioterapia. Entonces, en otras palabras, estaban diciendo que ya no podían hacer nada por él. Y fue en los mismos días, mi madre estaba agonizando acá cuando mi esposo me dice eso, que le habían encontrado el cáncer. Entonces fue muy duro para mí, yo realmente sentí que el mundo me había caído encima, me sentí como aplastada realmente. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Dejé como a un lado la enfermedad de mi esposo, yo dije, en este minuto no puedo hacer nada por él, y me dediqué solamente un par de días que le quedaba a mi madre con vida. Entonces me dediqué a eso. Y luego que mi madre murió, empecé a averiguar
cosas para ayudar a mi esposo. Empecé a leer libros de médicos naturistas y adventistas y revistas que hablaban acerca de combatir el cáncer de manera natural. Y así que me preocupé de eso. Mi esposo también allá, cuando le descubren el cáncer, él siempre se acordaba de mis palabras cuando yo le decía que la carne alimentaba el cáncer. Entonces le prometió a Dios que ya no iba a comer más carne, ni tomar más café, ni tomar más alcohol. Todo esto, mi esposo no es adventista. Y yo por acá estaba haciendo planes para hacer cambios, pero completamente radicales en nuestra alimentación. Si bien es cierto, yo era vegetariana en ese tiempo, porque del año 98 que yo no como carne, pero no tenía un estilo de vida saludable, porque comía queso, mantequilla, los huevos, el azúcar, la leche, comía todas esas cosas, y era muy intemperante, muy intemperante. Entonces no tenía un estilo de vida saludable, solamente había dejado de comer la carne, era todo. Así que hicimos un cambio radical. Estuvimos cuatro meses en crudo, comiendo solamente alimentos crudos. Así que eso lo fortaleció a mi esposo, lo ayudó muchísimo anímicamente también. Le hacía caminar en las mañanas, porque él llegó en agosto acá, de ese año, a donde caen heladas todavía, hace mucho frío en el mes de agosto, y lo hacía caminar descalzo por el pasto en la mañana temprano, unos minutos, bien abrigado por arriba y descalzo a caminar por el pasto. Luego de eso se tenía que dar una ducha de agua caliente y terminar con una ducha de agua fría. Y quiero decirte que ya llevamos 10 años con la enfermedad de mi esposo. 10 años, y tú lo ves y no tiene cara de enfermo. Todavía tiene el cáncer, sí es cierto, pero está muy bien. Él está muy bien. Los médicos realmente no creen la condición que está él, porque nunca ha querido hacerse otro tipo de tratamiento. Así que solamente hemos estado con los tratamientos naturales, así como lo aconseja el Señor. Wow, qué impactante, cómo Dios ahí está obrando en tu esposo, después de que los doctores, los médicos decían, no hay nada que hacer, 4 años máximo. Tú me dices Sí. 10 años, Lina, y no parece que tuviese el cáncer, todavía lo tiene, pero ahí está. Alimentación saludable, me imagino, Claro. practicando los 8 remedios naturales, Exacto. ejercicio, sol, temperancia, tantas cosas lindas que el Señor nos provee a diario en su naturaleza. Y tú dices, bueno, los médicos no, ¿qué dice el médico? O no sé, los médicos quienes conocían su caso de 4 años máximo. Bueno, un médico cuando él llegó acá a Chile, un médico lo empezó a tratar, y mi esposo, porque allá en Estados Unidos le pusieron una inyección, comenzó con un tratamiento con una inyección cada 3 meses, con un tratamiento hormonal. Pero cuando llegó acá a Chile, él no se la siguió poniendo. Entonces, el urólogo, había pasado como 1 año y medio en que mi esposo no iba al urólogo acá en Los Ángeles, y lo llaman por teléfono del hospital porque querían saber qué es lo que estaba haciendo él, cómo estaba su salud. Y mi esposo va allá, se encuentra con el médico, y el médico le dice, pero ¿cómo? Le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Te ves muy bien. La alimentación, doctor, le dijo. No, le dijo él, no, eso no puede ser. Eso, algo está pasando aquí, pero no es la alimentación, le decía. Así que el doctor no lo podía creer cómo estaba. Impresionante, impresionante cómo Dios fue obrando en la salud de tu esposo, querida Lina. Y eso, llega la pandemia, me imagino si continuaron con los tratamientos con tu esposo naturales, el ejercicio y demás. 2020, pandemia, tienes la oportunidad de escribir 2 libros, uno titulado El Santuario, Revelación del Amor de Dios, y la segunda, No por salud, sino por obediencia, que es un poco la historia de tu esposo y eso. Cuéntanos de los 2 libros en este último espacio que nos queda. Este es el primer libro que yo escribí, del santuario.
un libro de 670 páginas. Nunca pensé que iba a hacer esta obra tan grande, la verdad. Y cuando comenzó la pandemia y cerraron las iglesias, cerraron los hospitales, entonces yo en ese tiempo era directora de escuela sabática, era maestra de escuela sabática y también era la directora de Damas de Rosado. Entonces yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? No puedo ir al hospital, no puedo trabajar acá en la iglesia, no puedo predicar nada. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, dije, yo voy a escribir, porque hacía tiempo que tenía deseo de escribir este libro, pero yo siempre me imaginaba un libro así de 100, 150 páginas, una cosa pequeña, porque con mi dentista siempre conversábamos acerca del santuario, los ratitos que uno puede tener libre cuando va al dentista. eh, y él, como sabía que yo era adventista, me preguntaba sobre el santuario. Y yo un día le dije, ya, yo te voy a escribir un libro sobre el santuario. Pero, como te digo, pensaba una cosa sencilla. Y me fascinó. ¿Y por qué quise escribir? Porque en una oportunidad yo prediqué sobre este tema, pero llegué desde que Lucifer se reveló en el cielo hasta la muerte de Cristo. Ahí llegué. Entonces, a los hermanos de iglesia les gustaron mucho y parece que a un anciano de iglesia también, porque después me dice, hermana, yo quiero programar en mi calendario, porque él era de mayordomía, y me dice, quiero ponerla en 2 fechas para el próximo año, y quiero que predique del santuario. Entonces tuve que seguir investigando, porque a mí me gusta las predicaciones hacerlas atrayentes, que sean atractivas para las personas que estén capturadas, podríamos decir de alguna manera. Entonces tuve que investigar mucho sobre ese tema, y al investigar me fue fascinando el tema sobre el santuario. Entonces yo dije, ya voy a escribir un libro, pero pensé una hora mucho menor. Yo derramaba lágrimas mientras escribía ese libro, y era una cosa que no podía parar de escribir. Nunca me cansé, nunca dije, hoy estoy cansada, me voy a ir a acostar. No, a veces yo me iba a acostar porque tenía frío, a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana porque tenía frío, pero no porque estaba cansada. Y me fascinó ese tema, fue algo maravilloso. Yo sentí que el Espíritu Santo estuvo conmigo guiándome para escribir ese libro. Amén, qué maravilloso, Lina, como cuando nos entregamos a Dios, ocupamos nuestro tiempo. Tú dijiste, llegó la pandemia, no sabía qué hacer, en algo voy a escribir, y que Dios te haya inspirado para escribir ese maravilloso libro. Realmente te felicito. Se nos acabó el tiempo aquí, Lina, en Identidad, pero quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa a partir de tu experiencia de vida, de tu relación con el Señor, la situación de tu esposo, con lo de tus padres, que des un mensaje final para cerrar el capítulo de hoy. Bueno, como mensaje yo diría que nunca limitemos el poder de Dios. A veces nosotros mismos los limitamos. Este libro, mi segundo libro, habla acerca de la historia de mi familia, la historia de mi esposo. Y realmente yo puedo decir que el Señor ha hecho un milagro en mi vida principalmente. El hecho de escribir 2 libros, el hecho de poder hacer una obra que quizás por nosotros mismos jamás lo vamos a hacer. Pero el Señor tiene el poder para ayudarnos a hacerlo. Yo nunca iba a pensar que iba a escribir 2 libros. Y como el Señor ha ido guiándome, yo puedo decir que nunca limitemos el poder de Dios. Y hay un versículo que yo siempre le repetía a mi esposo, y está en 2 de Timoteo 1:7. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahí están todas las cosas. Nos da amor, poder y dominio propio. Si nosotros nos dejamos llevar por eso,
por la ayuda del Espíritu Santo, el Señor hace maravillas con nosotros. Así que no limitemos el poder de Dios. Amén. Muchas gracias, querida Linda, por ese hermoso mensaje. Ahí está la invitación, querido amigo, querida amiga. Te invito también para que nos veamos en un próximo capítulo aquí en Identidad y continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Un abrazo.